Disculpen a todos los que estaban conectados, pero se cortó la conexión desde aquí. Pero volvimos a retomar de vuelta, eso es lo más importante. Y vamos a entrar directamente al momento más especial. Vamos a entrar al momento donde vamos a compartir una palabra de parte del Señor. No sé lo que podrás estar haciendo, no sé desde qué parte a lo mejor me puedas estar escuchando. No sé de qué rincón del planeta estás, si estás tomando unos mates, un café, o estás ahí sentado en tu sofá, recostando tu cabeza y pensando tantas cosas. Capaz que estás a punto de tomar una decisión, estás pensando en tomar una decisión y a lo mejor lo viniste pensando durante toda esta semana y llegaste viernes y dijiste, bueno, voy a llevar a cabo aquello. No sé, pero antes de lo que sea que tengas que hacer, te invito a que te quedes quieto por un instante y puedas escuchar esta palabra. Porque hoy yo quiero hablarte de algo que puede tocar tu espíritu, que puede transformar tus pensamientos y puede traer una claridad en aquellas emociones que a lo mejor necesitaba recibir paz y luz. Hoy yo quiero hablarte cuando Dios se mete dentro del proceso. Hoy quiero hablarte de eso, hoy vamos a estar hablando de eso. Así que va a ser una transmisión especial porque hay momentos en donde vas a ver que Dios se mete adentro de tu proceso. Y eso es tremendo porque una cosa es ver a Dios, pero otra cosa es cuando Dios se mete dentro de aquellos procesos que a lo mejor voy a decir de acá nada, de acá no puedo salir. Y quiero decirte algo, ¿no? Vos que me estás escuchando ahí. Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios tan cercano nuestro que se mete en aquellos procesos que nunca imaginaste que podías salir. Ese es tu Dios. Que no te mira desde afuera, no te mira viendo cómo atravesar una circunstancia. Él se mete contigo. Y quiero que pienses por un instante esta palabra. Dios dentro del proceso. Y esta palabra seguramente va a resonar y va a quedar resonando aún cuando te acuestes. Dios dentro del proceso. Acompáñenme conmigo a leer Daniel capítulo 3, versículo 23 al 25, vamos a estar leyendo, del 23 al 25. Y mira lo que dice esta hermosa historia. Una historia donde vemos a un Dios muy cercano, ¿no? A un Dios que no es como los dioses del mundo. Nuestro Dios se mete adentro de los procesos que atravesamos para transformar todo, para cambiarlo todo. Y miren lo que les pasó a estos tres muchachos. Tres varones que cambiaron la historia de un pueblo totalmente pagano. Mira lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 23 al 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Wow! ¡Qué impresionante!
Miren, a modo de introducción, quiero introducirme con algo que a mí me dejó pensando. Con algo que a mí me dejó pensando mucho en este día. Porque hay algo que muchas veces esperamos de Dios, ¿sí? Hay algo que muchas veces nosotros estamos esperando de Dios. Esperamos que Dios nos saque de procesos difíciles. Esperamos que Dios nos libre. Hay muchas veces que esperamos muchas cosas de Dios y una de ellas son estas. Esperamos que Dios cierre las puertas antes de entrar en una dificultad, que detenga el horno, como en este caso con Sadrach, Mesach y Abednego, que cancelen temporadas que a lo mejor son temporadas difíciles de atravesar. Pero la Biblia nos muestra algo que no siempre entendemos. La Biblia nos muestra algo que no siempre entendemos. A veces Dios no cancela el proceso. A veces Dios entra al proceso y eso lo cambia todo. Hay veces que vas a ver que Dios no va a cancelar temporadas, procesos, momentos difíciles en tu vida, porque hay momentos donde Dios se va a meter dentro de esos procesos. Esto nos enseña algo muy poderoso. Nos enseña que hay momentos en donde vamos a ver una faceta totalmente distinta de nuestro Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos enseñaron a orar: Señor, sácame de este horno de fuego. Señor, sácame de este proceso. Señor, sácame de esta dificultad. Muchas veces nos han enseñado a orar así. Muchas veces nos han enseñado a orar desesperadamente y pedir a Dios socorro en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Hay temporadas en donde Dios responde de una manera muy distinta. Hay temporadas donde vos estás clamando y a lo mejor vos estás orando diciéndole: Señor, sácame de esto. Pero Dios te dice: no te voy a sacar. Dios te dice: voy a entrar contigo a ese horno. Porque el problema no siempre es la temporada en la que estamos. El problema es lo que la temporada todavía no formó en nosotros. Es lo que la temporada todavía no formó en nosotros. Y si Dios nos sacara antes, saldríamos igual que entramos a lo mejor. Y miren esto, ¿no? Miren esto, porque el libro de Daniel ocurre durante el exilio en Babilonia. Israel había sido conquistado, Jerusalén destruida, el templo totalmente derribado. El pueblo había perdido su tierra, su cultura, su seguridad. Y ahora viven bajo un imperio totalmente pagano. Y en ese momento sucede algo curioso. El rey Nabucodonosor levanta una estatua totalmente gigante y decreta algo sumamente peligroso, algo que atentaba contra la identidad del pueblo de Dios. Que cuando sonara la música, había dicho él, había decretado, que cuando sonara la música, todos se debían inclinarse ante esa estatua y adorarla. Hermanos, entendamos algo. Que esto no era solo idolatría la que estaban viviendo. No era solo idolatría. Esto que el pueblo de Israel estaba viviendo dentro de Babilonia, este decreto que el rey había establecido, que al sonar la música todos debían inclinarse ante esa estatua gigante, eso no era solo idolatría.
era control espiritual. Era un sistema diciendo, tu fe no importa en este lugar. Pero 3 varones, 3 hombres, decidieron algo totalmente distinto. Decidieron no negociar su identidad. En medio del destierro de Israel, en medio de todo lo que estaban viviendo, Israel había sido conquistado, Jerusalén había sido destruido, el templo había sido derribado, el pueblo había perdido su tierra, su cultura, su seguridad. Imagínense ese momento. Y ahora un pueblo que había experimentado la libertad en Dios, un pueblo que adoraba a Dios, termina siendo cautivo bajo un imperio totalmente pagano. Y encima los hacen inclinarse ante una estatua y adorarla. Estamos al frente de un hecho sumamente de control espiritual. Estamos al frente de un sistema diciéndole a un pueblo que cargaba una identidad tan fuerte, le estaban diciendo, tu fe en este lugar ya no importa. Pero en medio de esa influencia, en medio de ese sistema que controlaba la mente, que los absorbía, 3 hombres marcaron la diferencia. Y la diferencia era que ellos no iban a negociar su identidad. Y ahí es cuando aparece Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hombres contra todo un imperio. Y capaz que vos me estás escuchando y esta historia puede sonar algo parecido también a vos. Capaz que sos la única creyente en medio de un hogar sumamente pagano, que quiere contradecir tu fe, que quiere contradecir tu adoración, que quiere contradecir ese amor que tenés por Dios. Capaz que estás en medio de una familia que se burla, o capaz que estás en medio de un entorno en donde se está burlando de tu fe. Pero quiero decirte algo, no negocies tu identidad. No negocies tu identidad, porque tu identidad es lo que marca todo. Tu identidad es lo que marca todo. Miren cómo estos 3 muchachos, en medio de un imperio sumamente controlado por el paganismo, por una manipulación, por un control absoluto, no decidieron negociar su identidad. Y eso ahí no queda todo, porque cuando los descubren, los llevan ante el rey, los llevan adelante de Nabucodonosor, y el rey les da una oportunidad a estos 3 muchachos. Una segunda oportunidad le da. ¿Sí? Una segunda oportunidad. Y la oportunidad era que si se inclinaban, ellos vivían. Si se inclinaban, ellos podían vivir. Pero ellos responden algo impresionante. Miren la identidad y la firmeza que ellos tenían. Ellos responden algo que a mí me impresionó muchísimo. Esto era tener identidad. Ellos responden, no necesitamos responderte sobre esto, le dicen al rey Nabucodonosor. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no, igualmente no nos vamos a inclinar. Escuchen bien esto. Miren lo que estos 3 muchachos le responden al rey. Ellos le dicen, nosotros no nos vamos a inclinar ante vos. No nos vamos a inclinar a adorar esa estatua. No. Porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano y nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a inclinar. Y mirá, te voy a decir algo. Nosotros hoy tenemos una escritura, tenemos una palabra. Tenemos ya un testimonio de estos 3 muchachos que no se inclinaron ante un rey. Hoy nosotros capaz que pasamos por problemas, dificultades y tenemos el testimonio de gente en la Biblia en donde nosotros podemos apoyar nuestra fe. Pero estos 3 muchachos, anteriormente de ellos, no tuvieron en qué respaldarse. Ellos no tuvieron para decir, yo leí que a lo mejor antes Dios libró. No, la Biblia se estaba escribiendo, las historias se estaban escribiendo.
Ellos no tenían en qué respaldarse. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar. Y si no, igualmente no nos vamos a inclinar y vamos a morir. Igualmente vamos a morir, no nos importa. Pero ante esa estatua nosotros no nos vamos a inclinar. Ellos creyeron que Dios podía librarlos. Pero su fidelidad no depende de ser libre. La fidelidad de ellos no dependía de ser libre. Mire esto, qué tremendo. La fidelidad de ellos no dependía de ser libre, porque ellos le dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, de todas maneras nosotros no nos vamos a inclinar. Esto nos muestra algo poderoso. Esto nos muestra que hay fe que solo cree en milagros. Todos podemos creer en un milagro, pero esta fe de estos muchachos nos muestra que hay fe que cree aunque el milagro no suceda. Ellos creyeron aún a pesar de que si el milagro no sucedía y ellos terminaban muertos y quemados y calcinados dentro de ese horno de fuego. Y fíjense que el rey ahí se enfurece. El rey se enfurece y manda a calentar el horno, pero 7 veces más. Y acá está el misterio de esto. Dios no detuvo el horno. Dios no lo apagó. Dios no lo enfrió. Dios no canceló el decreto. Los hombres de Dios fueron lanzados al fuego. Y esto es lo que debemos entender en esta historia. Esto es lo que el Señor nos enseña en esta historia. Lo que Dios nos muestra en esta historia, que hay temporadas en donde Dios no cancela el proceso, porque el proceso tiene algo que formar todavía. Y capaz que Dios no ha cancelado procesos en tu vida. Capaz que Dios no haya cancelado el proceso que estás atravesando. ¿Por qué? Por una simple razón. Dios no ha cancelado ese proceso porque el proceso todavía tiene algo que formar dentro tuyo. Y la Biblia dice algo curioso acá. Dice que ellos entraron al horno de fuego atados. Pero cuando el rey mira dentro del horno, ve algo diferente. No ve a 3, ve a 4. Y fíjense en que acá está lo curioso. Encima que el rey ve a 4, los ve que ellos no estaban atados, estaban caminando. Y escuchen esto, ellos entraron atados, pero el fuego quemó las cuerdas. No a ellos, a las cuerdas. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que no se rompen hasta que entres al horno. Hasta que entres al horno. Ataduras, temores, dependencia, seguridades falsas. Hay libertades, hermanos queridos, que solo nacen dentro del proceso. Las ataduras de estos 3 muchachos no se quemaron hasta que ellos entraron al horno de fuego. Hay ataduras, hay libertades, hay temores, hay dependencias, hay inseguridades falsas que solamente se van a quemar cuando tú entres al proceso. Por eso a veces Dios no te saca del proceso, porque si te sacara antes, las cuerdas todavía seguirían atándote. Pero el fuego revela lo que está escondido dentro de esta historia. Y fíjense que el rey se levanta y dice algo sorprendente acá. Dice, yo veo 4. Y el cuarto, dice el rey, es diferente. Tiene apariencia de hijo de los dioses. Y los teólogos llaman a esto una teofanía. Así se le llamaban. Era una manifestación divina. Muchos ven acá que una aparición anticipada de Jesucristo. En este relato, los eruditos bíblicos, muchos teólogos, ven una manifestación divina.
Muchos ven en esta historia, en esta aparición dentro del horno fuego, ven una manifestación divina, ven una aparición anticipada de Jesucristo. Antes de la cruz, antes del pesebre, antes de Belén, hermanos, Cristo se había metido en el horno de fuego junto con estos 3 muchachos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de nuestro Dios. No es un Dios distante. No es un Dios que observa desde lejos. Es un Dios que entra. Y fíjense en que así como entró con Sadrach, Mesach y Abednego, también entró el Señor con José en la prisión. Entró con Moisés en el desierto. Entró con David en la cueva. Entró con nosotros en la cruz. Porque la redención, hermano, la redención no ocurrió fuera del sufrimiento. Ocurrió dentro de Cristo, dentro de Él. Y desde el principio de la Biblia, Dios se revela así. Desde el principio Dios se revela así, un Dios tan cercano que se mete adentro del proceso en la que vivimos. En el pacto con Abraham, Dios no le evitó las pruebas, pero caminó con él. En el pacto mosaico, Dios no evita el desierto, no les evitó el desierto, pero va en la nube tras ellos. En el pacto davídico, Dios no evita las guerras, pero sostiene el trono de David. Y en el nuevo pacto vemos a Dios no evitando la cruz, sino a Dios entrando en la cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios dentro del proceso humano. Dios dentro del sufrimiento humano. Dios dentro del horno de fuego. Ese es nuestro Dios que está dentro de tu proceso. Nos han enseñado durante mucho tiempo eso. Señor, líbranos de esto, líbranos de aquello. Pero acá vemos en la historia a un Dios que se mete dentro del proceso. Vemos a un Dios que se mete dentro del proceso humano. Vemos a un Dios que se mete dentro del sufrimiento humano. Vemos a un Dios dentro del horno humano. Vemos a un Dios, y yo sé que vas a ver a Dios dentro del proceso que estás viviendo. Y mientras miramos a estos hombres en el horno de fuego, entendemos algo que muchas veces olvidamos. Muchas veces olvidamos que el proceso no siempre es castigo. A veces es formación. Sí, así como estás escuchando en este momento. El proceso muchas veces es formación. Lo que duele es lo que Dios usa para moldearnos, para moldearte. Cada llama, cada calor que aparece, querer destruirte, destruir tu vida, en realidad está formando algo en nosotros que no se ve fuera. No se ve fuera, porque hay victorias que no nacen de la comodidad, hay victorias que vas a descubrir que no nacen de la comodidad o que Dios te libre de temporadas, sino que nacen desde el mismo horno. Y acá está la otra verdad que necesitamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón antes de acostarnos a dormir. Dios no siempre te saca del fuego. Y capaz que estás ahí oyéndome y estás escuchando esto y te está pegando porque hoy Dios te está hablando y te está diciendo: hijo, no siempre te voy a sacar del fuego, pero te voy a asegurar algo, que nunca te dejaré solo en él. El que caminó en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego es el que camina en este momento en ese horno de fuego que estás atravesando. Es Él que lleva la victoria en la mano. Él entra contigo, Él sufre contigo, y mientras las llamas hacen su obra, Dios está allí, Dios está allí, Dios está allí, al lado tuyo, sosteniéndote, librándote, formándote. Hermanos, esto no es ausencia.
Esto que vemos en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego no es ausencia. Esto que estás atravesando no es dolor, es presencia que transforma dentro del horno. Pero también hay algo que muchas veces no vemos también en esta historia. Algunas libertades solo aparecen dentro del proceso. ¿Y por qué te digo esto? Porque las cuerdas no se rompieron afuera, se rompieron dentro del horno de fuego. Lo que parecía ataduras que limitaban a Sadrach y Abednego, lo que parecía miedo que a lo mejor te está paralizando, lo que parecía que ese temor te estaba paralizando, el fuego las rompió. Fíjense en que ellos entraron atados, pero el fuego quemó las ataduras, quemó las cuerdas. Lo que parecía ataduras que estaban limitando a Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego terminó rompiendo y quemando las ataduras. Lo que parecía imposible dentro del horno de fuego ahora es libertad. El horno de fuego revela lo que estaba escondido y libera lo que parecía condenado. Libera. Miren, esto es tremendo, porque lo que vemos acá es como el horno de fuego libera a aquello que parecía encadenado. Y capaz que vos a lo mejor estás dentro de ese horno de fuego, dentro de ese proceso, de esa circunstancia, y te sentís encadenado. Pero yo quiero decirte que el que está contigo es Cristo. Y el fuego no te va a quemar. Lo que va a hacer el Señor, que ese fuego queme las ataduras. Finalmente aprendemos algo que no podemos olvidar. El proceso no revela solo quién eres, revela quién está contigo. El proceso de Sadrach, Mesach y Abednego no reveló quién eran ellos en Cristo, en Dios. Reveló quién estaba con Él, con ellos dentro del horno. Lo que te va a revelar este proceso, es quién está dentro del horno de fuego contigo. La gloria no está solamente en sobrevivir, sino en reconocer al que camina con nosotros en ese horno. Y mientras todo nuestro alrededor a lo mejor parece arder, la victoria no se mide por lo que vemos, sino por quien camina con nosotros dentro de ese fuego. Y yo quiero decirte algo, vas a ver una victoria en estos días. Aún a pesar que el fuego esté a temperaturas elevadas, vas a ver tu mejor victoria. Porque la victoria no se mide por lo que estás viendo en este momento, sino por quien camina contigo en medio de ese fuego. Y fíjense que el rey los manda a sacar, y cuando salen, la Biblia dice algo impactante. La Biblia dice que el fuego no tuvo poder, el fuego no dejó olor a humo en ellos, ni ropa quemada, ni cabello, ni el fuego no tocó ni siquiera la punta de su cabello. Escuchen esto, escuchen esto. Ellos entraron al fuego atados, pero salieron libres. Y yo quiero profetizarlo esto sobre tu vida. Capaz que entraste en ese proceso sintiéndote atado. Entraste en ese horno de fuego que es insostenible, atado. Pero yo quiero decirte, el mismo que te vio atado en ese horno de fuego va a ser el mismo que te va a ver libre saliendo de ese proceso. Ellos entraron acusados y salieron honrados. Capaz que en este proceso entraste acusado, pero yo quiero decirte que vas a salir de ese proceso con honra. Vas a salir de ese proceso, vas a salir de ese horno de fuego coronados con gloria. El diablo quiso quemarte, el diablo quiso meterte en ese proceso para destruirte, pero el mismo que te vio será el mismo que te va a coronar, el mismo que te va a honrar, porque Nabucodonosor es símbolo de Satanás. El mismo Satanás metió dentro del horno de fuego a esos muchachos, y el mismo Satanás terminó honrándolos. Capaz que en este tiempo entraste acusado, pero vas a salir honrado.
Ellos entraron como prisioneros. Escucha bien esto. Ellos entraron como prisioneros, pero salieron como testimonio. Y así es lo que voy a profetizar en esta noche sobre tu vida. Entraste a lo mejor como prisionero en ese horno, en esa dificultad, en ese proceso, en esta temporada, pero vas a salir siendo un testimonio para muchos. Porque cuando Dios entra al proceso contigo, el proceso deja de ser destrucción y se convierte en revelación y testimonio para tu vida. Una de las cosas que hace el proceso, una de las cosas que hace el fuego, es que sobre ti deja una marca de testimonio. Te convierte en una revelación de testimonio. Muchos te pueden ver en este tiempo de una manera, pero cuando te vean salir de ese proceso te van a ver como un testimonio viviente, como una revelación encarnada de Dios sobre tu vida. Pero esta historia apunta a algo mayor. Y esto quiero que prestes mucha atención, porque ya estamos terminando. Esta historia apunta a algo mucho mayor, porque un día hubo un horno de fuego. Miren, un día hubo otro horno de fuego, el horno de la cruz, donde el Hijo de Dios entró solo ahí, para que nosotros nunca estemos solos. Por eso Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días de su vida. No solo en las victorias, no solo en la bendición, todos los días, hasta también en el horno en la que en este momento estás atravesando. Tal vez hoy estás orando y le estás diciendo: Señor, sácame de esta temporada. Pero tal vez Dios en este momento te está diciendo: hijo, te hice escuchar esta transmisión para que sepas que no te voy a sacar todavía de ese horno de fuego. Y no porque sea malo, sino porque quiero mostrarte que voy a estar contigo dentro de ese horno de fuego. Hijo, hoy el Señor te está diciendo: el problema es que no siempre es la temporada en la que estás atravesando. El problema es lo que la temporada todavía no formó en ti. Y capaz que en esta temporada hay cosas que todavía no se han terminado de formar en vos. Por eso hoy el Señor te dice: te voy a mantener un poquito más, pero voy a estar contigo, porque esta temporada todavía está formando algo en vos, que hoy no la ves, pero estás a punto de manifestarse. Y cuando Dios entra contigo al proceso, quiero decirte que algo cambia. El fuego ya no destruye, sino que forma. El horno ya no mata, sino que revela no solamente quién eres, sino quién camina contigo. Y lo que parecía tu final, lo que parecía tu final de esta temporada, tu final de lo que estás viviendo, se va a convertir en el escenario donde el mundo va a ver que no entraste solo. Porque cuando el enemigo pensó que te lanzó al fuego, Dios ya estaba ahí esperándote, caminando contigo en medio del horno. Que el Señor te bendiga.